Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos con el repaso a las 24 selecciones de la Eurocopa y vamos a meternos en Ucrania. Vamos a analizar en profundidad la selección ucraniana de Sergei Rebrov. Luego hablo del técnico de Rebrov. Ahí vemos esta foto con Dovic, por ejemplo, uno de las estrellas importantes de la selección ucraniana, que tiene una serie de futbolistas muy interesantes. Los Mudryk, Chigankov, Dovic, Zinchenko, Stepanenko, la aparición de Bratsko, Sudakov, Mikolenko. Hay una serie de jugadores que vamos a analizar en profundidad en esta selección ucraniana, que se las hizo pasar muy difíciles a la selección italiana. Al final Italia acabó clasificándose en su grupo, pero que finalmente remontando en Bosnia, en el playoff, y también remontando ante Islandia, en un partido que se jugó en Alemania, porque lógicamente no puede jugar en Ucrania la selección ucraniana. Al final Ucrania va a estar en la Eurocopa y es un equipo con mimbres muy interesantes. Vamos a ver qué tal se maneja esta selección ucraniana en la Eurocopa. Voy a analizar bastantes cosas, vamos a ver algunos detalles de Bratsko, por ejemplo, gran jugador emergente. Bratsko, un futbolista que yo creo que a mí me parece muy interesante la aparición de Bratsko. Jugadores como Mudryk, jugadores como Dovic, en fin, mucho que analizar en esta selección ucraniana y lo vamos a hacer ya. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. De Bratsko, por cierto, voy a hablar un poquito más en profundidad. Muchos le recordaréis de la Eurocopa Sub-21, en la que Ucrania se enfrentó a España y ya era uno de los hombres clave de esa selección. Pero luego quiero analizar bastantes cosas. La selección la dirige este hombre, Sergei Rebrov, que también le recordaréis a algunos de los que sean más veteranos de aquel jugador ofensivo que jugaba en el Dinamo de Kiev, Sergei Rebrov, ¿no? Con Shevchenko Rebrov era la delantera de aquel Dinamo de Kiev. Shevchenko, que en su momento también fue seleccionador en 2 etapas, por cierto, en 2 etapas de la selección ucraniana, igual que lo fue Lech Blokin, jugadores todos míticos del fútbol ucraniano, pero ahora está dirigido por este hombre, por Sergei Rebrov, y hay mucho que analizar de este equipo, de esta selección ucraniana. Quiero que veáis lo primero esto, para que veáis un poco el nivel de jugadores que tiene Ucrania. Este es un once bastante lógico de Ucrania, aunque tenemos aquí a Yarenchuk en vez de a Dovic, pero bueno. Veis la defensa de 4, Konoplia con Mikolenko, Zabarny y Matvienko. No creo que haya mucha duda con esto. Bratsko, que ahora voy a hablar de él, se está imponiendo. Este tío de centrocampistas, Bratsko, Sudakov y Malinovsky, que no le veo tan titular indiscutible. Vamos a ver, aquí depende un poco si entra o no Zinchenko. Y luego Sigankov y Mudryk en los costados y arriba Yaremchuk o Dovic. Este sería un once bastante reconocible de la selección ucraniana, pero hay muchas cosas que analizar, por supuesto, de Ucrania. Quiero hablar del tema de Zinchenko, quiero hablar del tema de Bratsko, etcétera, etcétera. Lo primero, como siempre, vamos al campito, como siempre me gusta hacer, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos ya el campito preparado para analizar la selección, y hay dos cosas que, primero, en la portería hay dudas, porque Trubin ha hecho muy buenos porteros, uno de los porteros emergentes más interesantes del fútbol europeo, sin duda Trubin, sin duda. Yo recuerdo un partido que hizo con el Dinamo de Kiev contra el Barça que fue espectacular, y por supuesto Andrei Lunin, cuya temporada en el Real Madrid con la lesión de Courtois ha sido francamente buena. ¿Por cuál se va a decantar? Lo vamos a dejar a los dos aquí. ¿Por cuál se va a decantar entre Trubin y Lunin? Hacía tiempo que no tenía Ucrania dos porteros jóvenes tan buenos, ¿no? Eso es así. Defensa de cuatro. Pocas dudas al respecto con el lateral derecho, que es Konoplia. Lleva ya tiempo jugando bastante en el equipo. Konoplia puede entrar Timchik también para ser otro lateral, pero desde luego Konoplia a mí me parece el lateral titular. Una selección ucraniana que si busca la contra, si busca el contragolpe, puede hacer bastante daño, y si domina también. Lo vamos a explicar el porqué, sobre todo con la opción Malinovsky, por supuesto. Lateral izquierdo, es que no tengo prácticamente ninguna duda que tiene que ser Mikolenko. Mikolenko, que es un jugador muy ofensivo y que además gana muchos duelos defensivos. Quiero que veáis un detalle. También vamos a utilizar Wyscout, por supuesto, en análisis de estas selecciones, de todas las selecciones de la Eurocopa. Estos son los duelos defensivos en los últimos partidos en el propio tercio de campo, y vemos que el jugador que más duelos defensivos gana es Mikolenko. Mikolenko es el jugador que más duelos defensivos gana en su propio campo. Es un jugador que defiende bien, que ataca bien y defiende bien. Luego también están, por supuesto, Matvienko y Zabarny, de los que voy a hablar ahora. Pero Mikolenko, jugador importante en esta selección ucraniana, para mí, sin lugar a dudas. Jugador importante en esta selección ucraniana, sin lugar a dudas. Y luego, por supuesto, más allá de estos dos jugadores,
Tenemos a los centrales que son titulares, para mí titularísimos. Central derecho, pocas dudas de que va a jugar Zabarni, jugador que también tiene bastante influencia en el medio, y central izquierdo, pocas dudas de que va a jugar Matvienko. Yo creo que por aquí es que no hay tantas dudas, la verdad. Bueno, Mijailichenko podría ser otra alternativa al lateral izquierdo, digámoslo así, ¿no? Vamos a colocarles así. Pero vamos, yo creo que Mykolenko, Matvienko, Zabarni, Konoplia, bastantes pocas dudas. Y aquí en el medio campo quiero hacer un inciso importante. Vamos a colocar aquí a Mijailichenko para que lo veamos bien. Un inciso importante en el medio campo, y es que cuando todo parecía pensar que el veterano Stepanenko, que se ha mantenido en el fútbol de Ucrania, por cierto, podría ser el titular, la aparición de este jugador ha sido tremenda. Bratsko, jugador del Dinamo de Kiev, y ha hecho 2 partidos excelentes en el playoff, los 2, Bratsko. Jugador muy joven, al que ya digo, vimos en la Eurocopa Sub-21, y este futbolista puede ser una de las piezas clave de la selección ucraniana. Veremos si finalmente es titular o no. Yo creo que sí. Por los 2 últimos partidos que le he visto, es verdad que podría ser que en el momento decisivo se atreviera más por un jugador, prefiero un jugador con más experiencia. Pero Bratsko, jugando en el pivote, aquí lo tenemos, metiendo balones en profundidad para la aparición de Mykolenko. Es un futbolista que alterna muy bien el juego en largo y el juego en corto. Muy bien el juego en largo y el juego en corto. Bratsko, futbolista al que yo creo que le queda bastante poco tiempo en el Dinamo de Kiev. Creo que puede ser uno de los próximos jugadores que salgan del fútbol ucraniano para triunfar. Aquí tenemos otra vez balón largo de Bratsko para Mykolenko, para Mudryk. Ya digo que viéndole jugar, futbolista que alterna muy bien las dos cosas, el juego en largo y el juego en corto. Bueno, aquí lo tenéis. También se mete entre los centrales. Ya digo que en la estructura de juego es importantísimo. Se mete entre los centrales, aquí lo tenemos, entre Matvienko y Zabarni, y es fantástico. Y si vemos un poco el informe Wisecout, ya digo que quería detenerme un poquito más en Bratsko. Si vemos el informe Wisecout, por ejemplo, del partido contra Islandia, el partido que metió en la Eurocopa a Ucrania, el partido del playoff, el último partido del playoff, fijaos, toda la influencia que tiene y la cantidad de pases en profundidad que da. La cantidad de pases en profundidad que da, de pases en profundidad y de pases largos que da, cambio de juego permanente. Muy buen jugador, muy buen futbolista Bratsko, que yo creo que... Mira, en el partido que jugaron en la semifinal del playoff también estuvo muy bien, pero en la final del playoff, esta es la semifinal del playoff contra Bosnia, pero en la final del playoff, aquí tenemos también fue mucha más en la segunda parte, por supuesto. Y la verdad que gran jugador, Bratsko, jugador muy interesante, de los que pueden sorprender en la Eurocopa. Luego otra posibilidad, por supuesto, es ver aquí a Sidorchuk, ¿no? Es una posibilidad ver aquí a Sidorchuk también, ¿no? Al lado de Bratsko, que yo creo que entre Bratsko y Stepanenko, insisto, hay una posición. Yo me inclino por Bratsko, pero bueno, ya veremos. Y luego para jugar en el doble pivote, acompañando a estos dos, lógicamente Zinchenko. ¿Por qué Zinchenko? Bueno, es un jugador que tiene muchísima experiencia y que le hemos visto mucho arrancar desde el costado izquierdo hacia adentro, permanentemente, costado izquierdo hacia adentro, en el Arsenal y en el Manchester City. Esa posición se la inventó Pep Guardiola. Y si analizamos algunas jugadas de los últimos partidos, aquí vemos, por ejemplo, al Zinchenko pivote, al Zinchenko medio centro, que yo creo que puede ser una buena posibilidad en doble pivote. Él también ha jugado mucho como interior. Esta es la posición buena para Zinchenko. Fijaos, en la base del medio campo, aquí tenemos un Zinchenko-Stepanenko en las distintas variantes de Ucrania, de las que luego vamos a hablar más también, pero desde luego puede ser un jugador importante Zinchenko, no digo que no. Y luego, siguiendo con más posibilidades, pues es evidente que más posibilidades que hay para el doble pivote, pues tenemos, por cierto, se me ha olvidado decirlo y quiero decirlo también, Bondar puede ser otro central, se me ha olvidado, vamos a ponerlo ya, no lo quiero dejar de comentar a Bondar como otra posibilidad de central, he visto por ahí, lo voy a poner también ya. Digo, para jugar también con Sudakov por delante. Creo que es un jugador que puede aportar mucho Sudakov. A Sudakov sí le veo titular. Un futbolista que además se enlaza muchas veces con la defensa. En esta posición, con Zinchenko y Bratsko o Stepanenko, Sudakov por delante es muy importante. Es muy importante Sudakov por delante. ¿Por qué? Aquí lo tenemos también. Fijaos, es un jugador que enlaza bastante el partido contra Islandia, en el partido en el que se clasifica la selección ucraniana para esta Eurocopa. Bratsko entre centrales y Sudakov por delante. Claro, en este partido está Malinovsky. Yo creo que a mí me parece que entre Malinovsky y Sudakov hay un puesto. Esa es la sensación que tengo. Yo creo que entre Malinovsky y Sudakov hay un puesto.
¿Qué tiene Malinovsky que no tiene Sudakov? El golpeo, el disparo de media distancia, y es espectacular. O sea, cómo le pega la pelota desde media distancia. Es uno de los jugadores que mejor golpeo tiene de balón de toda la Eurocopa. De toda la Eurocopa, para mí Malinovsky. Y eso te puede dar triunfos importantes, por supuesto. Y luego ya nos quedan los hombres de arriba. No hay duda que Sigankov, al que hemos visto hacer una muy buena temporada en el Girona, zurdo, para jugar a pierna cambiada e ir por dentro es fundamental, eso está claro. Aquí veo pocas opciones. La opción de Yarmolenko, jugador ya bueno, que podría entrar en algún momento también, pero no lo veo nada claro. Costado izquierdo, por supuesto, Mudryk, el jugador del Chelsea. También una gran estrella, le quedaba muy pequeña en la selección sub-21. En el Chelsea yo creo que no ha sido de momento lo que se esperaba, pero en el Shakhtar hizo partidos espectaculares. Y la opción de Zubkov, pero vamos, yo creo que pocas opciones, porque Mudryk es un espectáculo. De hecho, es un equipo que juega con dos extremos prácticamente puros, aunque uno es a pierna cambiada. Fijaos para que veáis esto. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos a Mudryk jugando en este partido contra Islandia, aquí lo tenéis, costado izquierdo, desborde, costado izquierdo, y a Sigankov en este mismo partido, desborde, un poquito más hacia adentro, como es lógico, pero siempre banda derecha. Es decir, es un equipo que juega con dos extremos bastante abiertos de entrada, como posición inicial, ¿no? Luego ya Sigankov se va un poquito más por dentro. Y ya estamos terminando, amigos de Mundo Maldini, estamos terminando. Nos queda hablar de las dos posibilidades arriba. Dovic, para mí, parte con ventaja después de la gran temporada que ha hecho en el Girona. Parte con ventaja, un jugador que ya le habéis visto, capacidad goleadora por arriba, de buena movilidad, recibe de espaldas, se gira, delantero muy completo. O la opción de Yaremchuk, cuya temporada está lejos, evidentemente, de la temporada de Dovic. Así que yo creo que si todo es normal, a Dovic le veremos como titular. Este sería el equipo ucraniano, un muy buen equipo ucraniano. Vamos a dejar en la portería, yo creo que por los últimos partidos vamos a dejar a Trubin en la portería. Y luego está claro que Mikolenko, Matvienko, Zabarny y Konoplia es la defensa. Se cae del equipo también Bondar. Yo voy a dejar a Bratsko y a Zinchenko. Voy a dejar a Bratsko y a Zinchenko, aunque aquí tengo muchas más dudas, puede entrar perfectamente Stepanenko también, caerse Bratsko y ser un Stepanenko-Zinchenko. Sudakov, Mudryk en la izquierda, Sigankov en la derecha y Dovic. Este sería para mí un once bastante lógico de la selección. Una falta mucho más ofensiva sería meter a Sudakov con Bratsko y meter lógicamente a Malinovsky aquí. Pero eso me parece más difícil que lo vaya a hacer el seleccionador Rebrov. Así que esta es Ucrania, amigos de Mundo Maldini. Buen equipo, peligroso. Un abrazo, chao.